días? ¿9? Aquí en Barcelona, las 9 de la noche. Bueno, está bien. 9 de la Las noche, 9 pero de la, todavía, las 9 de la noche, todavía. o sea que ya te estaba listando para salir a rumbear, ya estamos al aire, cualquier cosa que digas puede ser usada y será usada en tu contra. Salud. Yo estoy por acá tomando cafecito, ya, por ahí se ve al revés, pero dice Macondo, los Muy amigos bien. de Macondo. Pues hermano, muchas gracias, como siempre muy bacano podernos encontrar, aunque mantenemos en comunicación permanente. Pues nada, la gente que nos está viendo, la gente que nos va a acompañar, de todas maneras esta sesión queda grabada tanto para YouTube como para las demás redes y pues de ahí sacamos también material para compartir. La idea de este café creativo es poder encontrarnos sin dogmatismos. Eh, una persona en estos días me dijo, cuando propuse pues este café, les conté que iba a hacer este café, pues me dijo, pero espero que seas muy imparcial y espero que nada, que nada, que... Entonces yo decía, pues mira, mi trabajo como profesor realmente es meterle candela a la mente de la gente, ¿me entendés? No para destruir, sino para startear. Y la respuesta fue bastante curiosa, de que, ¿cómo así? ¿Qué respuesta tan desafortunada? Entonces, creo que los que estamos en comunicación, finalmente lo que hacemos, y en docencia, que vos estás en las dos cosas, finalmente tenemos como esa gran motivación de vida. Yo conozco algo de tu vida, nos conocemos hace rato gracias al señor César López, que nos hizo el contacto en algún momento de la vida, y te considero mi amigo antes de cualquier otra cosa, de aliado o socio, lo que sea, te considero un amigo de acá, del corazón. Pero me gustaría que le contaras a la gente un poco de tu recorrido, Janito. ¿Qué has hecho? ¿Por qué estás aquí? Estás en España en este momento, en Barcelona, viviendo la vida que te mereces y que todos nos merecemos. Pero contanos un poquito cómo aterrizas vos en este mundo político, por favor. Vale, Lobson, pues claro, muchas gracias primero que todo por la invitación. Siempre un gusto saludarte, siempre un gusto hablar contigo y pues con las personas que nos van a escuchar, nos van a ver eventualmente en algún momento. Pues yo soy caleño, nací en Cali, estudié en el Colegio Bermans, la primaria y el bachillerato, estudié ciencia política en la Universidad Javeriana de Bogotá. Hice política, empecé a hacer política desde muy temprano, primero como activista o defensor de derechos humanos en el CINEP, Centro de Investigación y Educación Popular. Ahí hice mi práctica y me empecé a desarrollar, digamos, toda la línea de aprendizaje de los derechos humanos y el conflicto en Colombia. Fue como mi primera relación fuerte con el conflicto en Colombia, más allá de lo que uno pues podía vivir en la vida cotidiana de esa época, año 99 hasta 2005 más o menos. Uf, una época Y tan terminé difícil. trabajando en lo que primero se llamó Visionarios por Colombia, que era un movimiento de Antanas Mocus, inicialmente en Bogotá y luego a nivel nacional. Y de la mano de ese movimiento aterricé en el Partido Verde. Empecé a hacer política con el Partido Verde, soy fundador del Partido Verde, como se conoce hoy en día. Y pues eso se dio con la unión de varios personajes en esa época: Antanas Mocus, Enrique Peñalosa, Lucho Garzón y Sergio Fajardo. Y esa unión de esos personajes junto al existente antiguo Partido Verde, que era la Alianza Democrática M19, que evolucionó en Partido Verde, pues hice mucha política. Trabajamos en Cali con Michel Maya, con la misma Claudia López, y luego, digamos, esa parte como activista, pues me alejé un poco del activismo y de la participación directa, también candidato a la Cámara en algún momento, y me he dedicado más a la asesoría de el quehacer político, ¿no? Precisamente porque he estado en todos los puestos que hay en la campaña política, desde volantero hasta gerente de la campaña, hasta candidato. Ya son, yo creo que unos 20 años largos de hacer campañas. Y me interesó mucho la psicología política cuando estaba estudiando. Eh, Me interesó mucho, por ejemplo, Freud, Lacan, el mismo Carl Jung, una relación muy estrecha personal con el I Ching, que es un oráculo y un libro de filosofía china que lo prologa Carl Jung. Por eso termino llegando también por ese lado a Carl Jung y al I Ching. Y bueno, curioso de la mente humana del espíritu humano, de la historia. Decido hacer, digamos, un
cambio de enfoque y sigo trabajando con el tema del marketing político, sigo ayudando en campañas, sigo vinculado hoy en día a campañas. Trabajo aquí con el Pacto Histórico en Cataluña y en Colombia pues he tenido a través de una agencia caleña, Brands 360, de nuestro amigo Henry Saldarriaga, también la oportunidad de participar en la campaña de Gustavo Petro y el Pacto Histórico desde diciembre pasado. Un poco en la creación conceptual, un poco también en la tirada de ideas, de estrategia, muy concentrado en ciertas regiones. Y bueno, hoy en día me dedico a eso, pero también me dedico a un tema que para mí es como la base de todo, que es la educación en lo que yo llamaría técnicas de liberación emocional. Y eso tiene que ver con la meditación y con el desarrollo de la conciencia y la salud mental. Tengo una empresa que se llama Es Mental. Invito a toda la gente a que conozca esmental.org o nos pueden seguir en las páginas como Es Mental en las redes sociales. Eh, y pues ha sido como un nuevo desarrollo en mi vida, porque empecé a ver también que en política todo se trata mucho del ego, ¿no? Del yo. Vote por mí, yo tengo la solución, yo sé que podemos cambiar el mundo, ¿no? Cambiar el entorno. Y desde la meditación yo entendí que era la única persona que uno puede cambiar es uno mismo. Sí. Y entonces cambiar el mundo ya no me interesaba o no me interesa tanto como cambiarme a mí mismo. Y sé que la única forma en que yo puedo cambiar cosas a mi alrededor es trabajándolas en mí. Y entender eso, digamos, me dio una claridad muy fuerte para seguir trabajando en marketing político, pero ya desde la conciencia y desde las emociones. Y ahí empieza, digamos, como una especie de sincronicidad entre las dos cosas. Y hoy en día, digamos que en lo que trato de hacer con Esmental es un poco más de educación. Eh, Hago talleres y hago seminarios online y trabajo también personas uno a uno, pero sin dejar de lado el tema de que somos una sola conciencia. Finalmente la guerra o la guerra o el conflicto, cuando yo te hago daño a ti, me hago daño a mí mismo. Y cuando yo me sano a mí, te estoy sanando a ti. ¿Ya? Entonces, entender eso, pues me puso como en un enfoque distinto de ver la política. Eh, y también entendí que en Colombia, y me pasó, pues es muy difícil uno empezar a hablar de paz, de reconciliación, de perdón, que es de lo que debería hablar la política en Colombia, porque ninguno de los bandos actualmente están interesados en eso. Y en Colombia una cosa muy triste, por ejemplo, es eh, el desarrollo de sentimientos y acciones como la venganza. Entonces tú preguntas, de 10 personas que asesinan en Colombia, a 7 las asesinan por venganza. Y creo que eso nos pondría entonces en el tema de tener que trabajar masivamente el perdón, Perdón. Sí, señor. como, digamos, como acción social, acción política. Pero bueno, es como el resumen así a grandes rasgos. Te podría contar más de lo que estoy haciendo ahora. Ahora me estoy dedicando a hacer quiropraxia, también porque me he dado cuenta que la mente tiene que ver con el control del cuerpo y que a cada vértebra le corresponde una emoción y un órgano. Y entonces estoy interesado en cómo se manejan las emociones en el ser humano, pero también en la sociedad y por supuesto en el mercado político, en las campañas políticas. Entonces, le hacemos todo un poco, mi querido. Ahí se va mezclando todo. Muy bien, muy bien. Acaba de llegar María Alejandra, está con el micrófono cerrado, entonces no sé si será eso, ahora sí. Hola, Mariale, ¿cómo estás? Hola, Lobsan, bien, ¿y tú? Hola, Eduardo, ¿cómo están? Tú Hola, hola. estás en Boston, ¿verdad? Sí. Ok, chévere, chévere. Con María Alejandra también nos hemos conocido en diferentes escenarios. En el salón de clase nos conocimos haciendo temas de consultoría también. Eh, y, y, pues digamos que la escuela que trae María Alejandra es una escuela muy bonita porque es una escuela también muy holística, como nos dicen allí, Yerili nos dicen en el chat. Saludos a Jennifer también. Y me encanta que estés acá, me encanta ver el proceso en el que vas, muy bonito y sobre todo muy coherente con vos, con tu principio de vida y con lo que conozco. Porfa, presentate con la gente, qué haces, a qué te dedicas, qué estás haciendo ahora, cómo llegas a la política.
Bueno, pues gracias, Lobsan, por la invitación. Yo llegué a la política desde pequeña. Mi papá es médico, pero como la mayoría de los médicos le encanta la política. Mi abuelo también la tenía en la sangre, entonces desde muy pequeña escuchaba de política y acompañaba, digamos, a mi papá al partido y bueno, ahí empezó como un proceso de acercarme a la política. Decidí estudiar ciencia política porque creo que en la política está la posibilidad de generar transformaciones. Ujú. Entonces estudié ciencia política, después empecé a trabajar en campañas estando como estudiante de ciencia política en la Javeriana Bogotá y empecé desde el 2006 a trabajar en campañas hasta el momento, trabajando como consultora. Me gusta más que la época de campañas, me gusta más asesorar ya en tema de comunicación de gobierno. Creo Ujú. que la comunicación política es muchísimo más, digamos, edificante en la necesidad de empezar a construir consensos, que es algo que en campaña no lo vemos tanto, porque en campaña construir disensos te permite llegar incluso a veces al poder. Y lo que hablaba un poco ahorita Eduardo de cómo esas emociones negativas también son estratégicas en un momento electoral, pero ya en un momento de gobierno necesitamos construir consensos. Estoy entonces trabajando desde el 2006 en consultoría política, he sido docente por más de 8 años en la Javeriana de Cali, en el ICESI, en el Rosario, en la Javeriana de Bogotá y en la Autónoma. Ujú. Actualmente estoy viviendo en Cambridge, acompañando a mi esposo a terminar su maestría, sigo trabajando y vinculada con campañas. Eso fue algo interesante de la pandemia, poder trabajar remoto sin ningún inconveniente y en eso estoy en Lobsan. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias y chévere que podamos estar aquí. Creo que la última vez que nos encontramos los tres fue por allá en un taller de la Corinta, ¿se acuerdan? Estuvimos los Sí, tres hace mucho en tiempo. Sí, abajo, cobré como 4 años. Bueno, mentira, sí, ya eso es mucho tiempo. no más. Bueno, Creo que no. yo quiero entrar un poco en materia. Eh, Voy a coger algo que dijo Eduardo y algo que dijo Mariale, y es cómo lo negativo también nos lleva a lo positivo que finalmente es el voto. Cuando nosotros estamos hablando de mercadeo, siempre hablamos de conversión, y es decir, puedes hacer mucho ruido, puedes ser el candidato más sexy o la candidata más sexy, con el programa de gobierno más bravo del mundo, pero si al final no conseguís votos, es decir, no logras conversión, no logras la compra, pues digamos para este caso, no la compra del voto, sino que la gente vaya y vote, pues no pasa nada, no pasa nada. Uh-huh. Y en eso creo que en Colombia tuvimos una experiencia muy significativa que fue la ola verde. La ola verde, pues digamos que generó todo un positivismo en la gente, pero al final no convirtió. Y a veces yo siento, y ahí es donde quiero pues como tener la mirada de ustedes, que esto que llamamos propaganda negra o publicidad negra, que digamos que arranca muy fuerte en Estados Unidos, que tiene ese código, digamos, publicitario tan abierto que te permite hablar mal de frente o decir cosas no tan chéveres de frente de otro candidato, de otra marca. Para el caso nuestro no lo tenemos, entonces se vuelve muy soterrado, como muy el chisme, como muy la cosa allí como oculta, pero igual se hace. Ustedes sienten, para que podamos entrar en este punto, que la propaganda negra o la comunicación negra, la publicidad negra, ¿siempre ha existido en la política colombiana o es una vaina que hasta ahora estamos evidenciando con todas las fake news y con toda la basura que llega en redes sociales? María Alejandra. Yo creo que la campaña sucia siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora con las redes sociales y con la capacidad, digamos, a través de estos nuevos medios, tenemos la posibilidad de que nos llegue muchísimo más rápido e igual quien las diseña tiene la posibilidad de que llegue a más audiencias de una forma mucho más rápida. Pero la campaña sucia, que es entendida como ese proceso en el cual se generan mentiras, se construyen narrativas, se crean situaciones que no existen, pues yo creo que siempre, digamos que siempre ha existido. Hay otro punto que sería la campaña más de contraste, que es cuando yo, desde el punto de vista, por ejemplo, de mercado comercial, comparo el producto A con el producto B, que este tiene un atributo, el otro tiene otro atributo, o este tiene una propuesta y este tiene otra propuesta. Eso también ha existido siempre.
Lo que pasa es que ahorita hay una mezcla muy fuerte entre cómo engaño y construyo mentira para tratar de tener una estrategia para diferenciarme frente a la competencia. Entonces se mezclan, digamos, estas dos, construyendo un proceso de engaño a el votante y que se vuelve mucho más emocional, porque creo que ese es otro componente. Las redes sociales permiten que esa emocionalidad sea muchísimo más rápida que antes en las redes sociales. Entonces se vuelven muchísimo más efectivas esas estrategias, porque además cuando los usuarios llegan a las redes sociales, ven un titular, se quedan con un meme, se quedan con una imagen y quedan anclados a esa emoción negativa, pero no van más allá a investigar. Entonces hay una inmediatez que permite hacer clic en esa emoción negativa. Perfecto. Eduardo, de las cosas que has visto de campaña sucia, de campaña, digamos, de publicidad negra, ¿ha habido alguna pieza que realmente a vos te haya como revolcado por dentro, que uno dice, pucha, ¿hasta dónde estamos llegando realmente con la comunicación? Se nos está yendo la mano. No que la haya generado vos, que la haya generado cualquier otro candidato de cualquier partido. ¿Ha habido alguna pieza de esas que realmente te haya como eso, como generado ese rechazo tan visceral? Pues, estoy de acuerdo con María Alejandra, la publicidad negra siempre ha existido. De hecho, uno de los principios de la política es calumnia y calumnia, y que de la calumnia algo queda, ¿no? Entonces, si eso funcionaba en la época de los romanos, griegos y hasta hoy en día funciona, sino que se ha sofisticado. Y pienso que hay muchos ejemplos digamos, de lo que se llaman bulos, ¿no? La noticia falsa, la imagen pensada para generar una emoción que pueda quedarse, que pueda generar no solo indignación, sino también en algunos casos incluso rabia, ¿no? Y en ese sentido, pues recuerdo una de esta campaña que ha sido, o sea, que de lo loca es triste, y es que decían, empezaron a mover la idea de Petro Paraco, y entonces hubo un día un hashtag en Twitter todo un día de Petro Paraco, cuando Petro le dice a los paramilitares que todo bien, que vamos a negociar otra vez y el tema del perdón, ¿no? Que creo que también, para unirme un poco con lo que estaba diciendo antes, cuando sale Petro a hablar de perdón social, le cae el mundo encima. Por lo que te decía, el perdón es muy estigmatizado en la sociedad colombiana. Y las campañas juegan con eso, ¿no? Y juegan con el dolor de la gente. Yo estaba en campañas de derecha, por ejemplo. Yo hice parte del equipo de Cristian Garcés de la Gobernación. Y vos podías ver el dolor de mucha gente víctima de la guerrilla, ¿no? Y que esos mismos argumentos de dolor también los puedes ver en la izquierda, ¿no? Gente que ha sido víctima del Estado o que le han matado a su padre, a su abuelo por ser de la UP. Bueno, hay mucho dolor, es lo que quiero decir. Y se aprovecha en el quehacer de la política colombiana de ese dolor y de esa no gestión de las emociones, porque creo que a la larga lo que hay detrás de todo es un tema de salud mental colectiva, ¿no? Y cómo uno puede jugar con eso. Y cómo existen unos arquetipos muy claros en la política, como por ejemplo el tema del padre, que lo maneja súper bien Álvaro Uribe y que hoy en día estamos viendo cómo lo está asumiendo Rodolfo Hernández, ¿no? Entonces el viejito, venderlo como, ¿sabes? Como el anciano sabio, que el mismo Petro lo llama anciano sabio, y entonces es como que esas percepciones que tú puedes crear a partir de una idea negativa, pues parten del viejo principio, uno, de calumnia que algo queda, y dos, de no pienses en elefantes rosados, ¿no? Porque si yo ya te digo, no pienses en elefantes rosados, ya lo pensaste, y yo ya lo creé, y una de las formas más clásicas de montar una idea en el colectivo es mencionarla negándola. Ok. Entonces, bueno, por ahí creo que hay mucho de eso, mucho de dónde jalar en la actual campaña también. Todo bien. Maleja, Mariale, pues digamos que en publicidad nosotros no tenemos hay una ley de publicidad que es más bien la ley del consumidor, que nos da como ciertos parámetros, ¿no? Como que no se puede decir mentiras, que todo tiene que ser comprobable, que la palabra gratis no se puede usar, etcétera, etcétera. En publicidad, en propaganda política,
¿dónde está el límite? ¿Realmente hay alguien que diga, oiga, se le fue la mano con esa vaina, por allá no se meta porque es que eso ya está metiéndose con otras cosas más complicadas? A nivel de legislación colombiana, ¿tenemos algo que nos ayude como a protegernos como ciudadanos frente a ese desmadre que se vuelve la comunicación política? Hay un rol que juega el Consejo Nacional Electoral, pero como sabemos cómo funcionan nuestras instituciones, pueden pasar las elecciones y no tenemos una postura al respecto. Por esa razón, por ejemplo, desde la Asociación Colombiana de Consultores Políticos, ACOPOL, de la cual yo hago parte, nosotros hace 2 semanas lanzamos un código de ética para quienes trabajamos en consultoría política. Y yo creo que ese debe ser el faro, y es quienes asesoramos candidatos debemos tener un código de ética muy claro a la hora de diseñar estrategias. Y yo creo que está muy marcado a la ética del candidato de aprobar o no una estrategia que puede llegar a, digamos, destruir o generar señalamientos muy fuertes hacia otro candidato que en un país tan violento como el de nosotros podría pasar de una violencia simbólica o de una violencia que puede pasar a una violencia simbólica que puede pasar a una violencia física. Entonces yo creo que es muy importante a la hora de diseñar campañas, nosotros como consultores tener ese código de ética muy claro, y creo que ese es el límite. El límite está en ese líder que quiere llegar al poder, que tanto aprueba, y la persona que está detrás y su consultor, pues digamos, qué ideas tiene al respecto. Y en ese sentido, pues para citar la famosa frase de Fajardo, yo sí creo que la forma en la que se llega al poder dice mucho de cómo se va a gobernar. Y en ese sentido, creo que el rol está en la ética que tiene cada profesional. Yo recuerdo, además que aún lo recuerdo con, yo no sé si será dolor o indignación, cuando Álvaro Uribe se refiere a Antanas Mocus y usa su enfermedad y habla del, si no me equivoco, del caballo enfermo. En el caballo partido, discapacitado. Pues, eso, el caballo discapacitado me pareció una cosa, a mí, me pareció bajo, me pareció un recurso demasiado bajo, pero bueno, cada cual con sus problemas. Cuando uno está en el tema publicitario como tal, hay una cosa que está allí como en la mitad y es el tema del ruido, ¿no? También cómo la propaganda política se mezcla con la ciudad, y vimos que en las campañas todos los candidatos se volaron de la media que te podían tener de cantidad de vallas. Sin embargo, surgieron otros recursos como los murales, o incluso recursos como este que estoy mostrándoles allí, que no era tan explícito, entonces como que entraban en la zona gris, y yo allí como que me cuestiono como ciudadano de hasta qué punto yo le voy a dar mi voto a alguien que se para en la zona gris o que flexibiliza la norma, y si ese es el líder que yo quiero que esté en la presidencia, para este caso. Ahora, desde el otro lado yo pregunto, ¿alguna vez en plan chisme, en alguna acera con cerveza y empanada, alguien me decía, es que dentro de las campañas hay un presupuesto para multas? Es decir, ya se sabe que van a quedar unas multas y pues que ya hay que tener un presupuesto y tal. En el caso de ustedes, ¿cómo han visto, hasta donde pueda llegar, pues digamos, la información, esa flexibilización de esas zonas grises, y hasta qué punto realmente eso se le puede devolver al candidato, ¿no? ¿Piensan que allí hay un doble juego con eso, Eduardo? Pues, otro viejo principio. There's no such a thing as bad publicity. No hay tal cosa como mala publicidad. Entonces, dependiendo de cómo se venda el mensaje, cómo te posiciones, cómo reacciona la opinión pública a ese hecho, que algunas veces es fortuito, otras veces es pensado. Ahora recuerdo una valla que sacó, si no estoy mal, creo que una candidata del Partido Verde, no Catherine Miranda, sino, no sé, no recuerdo ya quién era, si Juanita Gobertus o quién de ese parche, y que era como aludiendo al tema de las mujeres, pero de una forma muy desafortunada. No recuerdo exactamente la valla, es que la busco y te la paso. Pero a lo que quiero llegar es, cuando uno está dispuesto a ser conocido,
casi que cualquier estrategia es aprobada, ¿no? Porque esos personajes, y yo estoy de acuerdo con María Alejandra con el tema del código de ética y tal, pero eso en la realidad, mira, serán muy pocos los que realmente se plieguen a ello, menos en la política colombiana, que es una selva, una jungla de personajes de todo tipo y que casi siempre hay mafias detrás de los candidatos. Eh, entonces es muy complejo. Yo te digo que yo he estado a cargo de varios cuartos oscuros o cuartos de guerra a lo largo de estos años haciendo política y a veces digamos, las estrategias que se piensan contra ese candidato terminan visibilizando ese candidato. Entonces lo que decían en esos días en la estrategia de la campaña de Petro, no hablen mal de Rodolfo Hernández, porque cada vez que usted pone Claro, Rodolfo Hernández, el algoritmo subiendo. lee Rodolfo Hernández, exacto. Entonces, pues yo pienso que, claro, y hay presupuestos para multas y hay presupuestos también para pagar cuartos oscuros y hay presupuestos para comprar periodistas y mira, hay lo que tú quieras. Entonces, bienvenido un código de ética, bienvenido a ese esfuerzo. Pero yo creo que la política real en Colombia está todavía muy lejos, digamos, de tener unas normas mínimas, ¿no? Y pasando porque la situación social en la que se hacen esas campañas y se da el quehacer político, pues es completamente atípica a todos los otros escenarios en el mundo. Cuando aquí tú le cuentas a la gente que casi todos los candidatos en Colombia deben andar con 10 escoltas y en un carro blindado y y que tienes que hacer campaña en ciertos sitios y en otros no puedes ir porque es vetado por los grupos armados, la gente eso no le cabe en la cabeza. Entonces creo que depende mucho del momento histórico en el que estamos. Creo que el conflicto se transmite a las campañas políticas y eso me parece evidente, ¿no? Hay un bando que es de unos que estuvieron en un bando de la guerra y otro bando que estuvieron en otro bando de la guerra. Y creo que eso, sanarlo va a tardar mucho tiempo. Ojalá nosotros podamos hacer política desde el ser, ¿no? Que es también algo que yo me he propuesto, de tratar de mejorar la conciencia colectiva de la nación colombiana, de poner ideas y palabras sanadoras en los textos y trabajar desde el amor, ¿no? No de la política del amor de Petro, que eso es otra cosa, sino desde cómo nos sanamos y cómo el político puede ser un agente de cambio desde ese estrato, ¿no? Del estrato de la conciencia básica colectiva de los colombianos. Sí, y allí los tres compartimos algo y es la docencia, digamos que la formación de estos muchachos que llegan con todas esas ganas, como siempre, pues como de reventarla, de hacer diferencia. Entonces yo estaba pensando ahorita que los escucho a ustedes, si yo soy una persona formada en unos valores éticos, que no morales, que eso es otro discurso, unos valores éticos como muy férreos, como muy firmes, y yo estoy escuchando que en el tema político o de comunicación política, yo tengo que flexibilizar y que me voy a meter en una vaina que es allí como medio oscura, pero que todo vale, ahí sí es cierto que el todo vale porque pues finalmente hay que comunicar. Y la pregunta para Mariel es, yo conozco un poco de lo que sos como ser humano, de lo íntegra que sos. ¿Cómo convivir con esos niveles de esas zonas grises? Ya me refiero al interno, al ser, porque finalmente uno es profesional y uno hace su tarea y uno factura y toda la cosa, pero siempre llega por la noche y tiene la almohada y a la almohada no le puedes mentir. La almohada se sabe todos los chismes tuyos y se sabe todos tus problemas y tus dolores de cabeza y todas sus cosas. ¿Cómo lidiar con eso? ¿Hasta qué punto realmente allí hay un juego también de doble cara en ese sentido? ¿Cómo se maneja? Pues primero lo que dice Eduardo es cierto. Una cosa es escribir un código de ética y otra cosa es trabajar en una campaña. En la política y no solamente en Colombia, uno cuando está cercano al poder o cuando una persona está cercana al poder puede llegar a conocer lo peor de una persona. Entonces, se dan muchas cosas y yo creo que ahí es el momento, insisto, de uno como consultor tener muy claro por qué razón eres consultor o por qué razón eres consultora en mi caso. Y yo les contaba al principio que yo decidí estudiar ciencia política porque pensaba que desde la política es donde realmente se pueden generar esas transformaciones.
Me he encontrado con cosas terribles de la política y ahí es donde he tenido que tomar decisiones muy coherentes con mi ser y con mis ideas y con la coherencia y decidir en muchas cosas, prefiero alejarme de esto y no ser parte de. Hay puntos en los que uno creo que intenta ser un poco más pragmático, no quiere decir que vas a vender tus principios, sino que uno empieza a darse cuenta que hay espacios donde quizás hay la posibilidad de construir unas estrategias distintas, no necesariamente que vayan en contra de tu ética o vayan en contra de tus principios, pero yo sí creo que ahí es clave uno como profesional y pues digamos a quienes les guste la comunicación política o el mercado político, tener muy claro el por qué quiere hacer esto. Entonces hay consultores que llegan a esto porque se quieren ganar premios, porque quieren facturar, pero ¿cuál realmente va a ser el impacto que usted quiere tener? Ahora bien, en términos ideológicos, yo sí quiero, digamos, como dejar claro que esto de la campaña negra o la campaña sucia no es algo exclusivo ni de la derecha ni de la izquierda. Esto lo utilizan todos los candidatos y se utiliza a nivel mundial. Lo que pasa es que también nosotros como ciudadanos interpretamos ciertas cosas dependiendo del lugar que ocupamos. Entonces hay cosas que quizás me llegan más y me generan más indignación porque mi posición ideológica o porque me siento reflejado por uno o por el otro. Desafortunadamente, las emociones y digamos en la época electoral y en general la comunicación se hace en el terreno emocional y ahí es donde juegan los consultores. Entonces, si nos vamos a hablar de propuestas, ¿qué le decían a Fajardo ahora que ustedes están poniendo la imagen de Fajardo? Que era un tibio que no emocionaba. Pero cuando ustedes analizan, lo digo desde un punto de vista personal, yo revisé todos los programas de gobierno y era el programa de gobierno muchísimo más completo, pero la gente no estaba votando por propuestas, estaba votando por el candidato que más lo emocionaba. Y hablando del proceso electoral actual, estamos con dos candidatos de segunda vuelta que son los que más generan emociones, los dos. Y por esas razones que estamos teniendo también un nivel de debate alrededor de tantos señalamientos, digamos, de tantas emociones, donde las propuestas y realmente cómo vamos a sacar adelante el país y enfrentar los grandes retos que tenemos pasan a un segundo plano. ¿De quién depende? Del estratega, del candidato, pero también de lo que está consumiendo el ciudadano. Porque este candidato Fajardo, ¿cómo le fue? ¿Cómo se representó su propuesta en votos? La gente termina movilizándose hacia aquel candidato que le genera una emoción más grande o que quizás se siente representado en aquella narrativa y al final terminan siendo esas narrativas las que generan esa emoción. Pero para concluir, Lobsan, yo creo que eso es un principio de vida. Uno estará arraigado, digamos, a qué quiere hacer en la vida, cuál es ese llamado que uno tiene en la vida como profesional y en los momentos difíciles revisar eso para poder tomar decisiones. Para poder hablar con la almohada en paz. Exacto. Vení, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y es, uno podría decir que el votante latinoamericano es un votante inmaduro, emocional, que es que pues estamos en el tercer mundo, pero cuando uno va y mira las campañas en Estados Unidos o va y mira las campañas en España, eso es la misma vaina, eso reparten leña para todo lado. Entonces realmente no es un tema de inmadurez como región o como tercer mundo, sino que es que somos seres humanos y finalmente a todos nos termina emocionando la misma vaina. No sé, Llano, que está ahorita en España, cómo ha visto eso, que allá también eso volean para todo lado. Pues mira, la política en todo lado tiene en común que somos mamíferos, que respondemos, nuestro cerebro límbico responde a emociones, más que a nuestra corteza cerebral que tiene que ver con las razones. Y si tú a eso le sumas que la educación en todo el mundo, no solo en Colombia, en todo el mundo, va hacia la estupidización colectiva, pues tienes unas sociedades que se mueven netamente por principios e instintos básicos, ¿no? Entonces, miedo, amor, sexo, las necesidades básicas. Y cuando tú abordas eso, pues eso es efectivo en todos, digamos, los seres humanos, independientemente de su nacionalidad. Cuando tú generas el miedo es común a toda la especie. Y hay miedos muy grandes y hay campañas políticas mundiales que están fundamentadas en el miedo, ¿no? Entonces, pues básico para que se pudiera dar ciertos movimientos a lo largo de la historia, pues habría que generar miedo.
Y pienso que también tiene mucho que ver con el votante promedio. Por ejemplo, en Colombia tenemos muy claro que el votante promedio, el colombiano promedio, tiene la edad mental de una persona entre 12 y 13 años, es decir, ya tiene un raciocinio, pero todavía no está completamente maduro. Es muy impulsivo. Generalmente viene de un hogar donde solamente está presente la madre, es decir, carece del padre. Y generalmente, o el promedio del votante colombiano, es aspiracional, tiene aspiración a crecer, tiene muy metido en el tema, digamos, también por el tema religioso ampliamente católico, la idea del trabajo como forma de, digamos, de salir adelante y de crecer. Entonces, cuando tú unes todo eso, pues encajan arquetipos muy, muy fuertes que pueden venderse muy bien. Y les hablaba antes del tema de la figura del padre, ¿no? De la figura. Entonces, claro, en una sociedad donde el padre está ausente en el hogar, pues cuando lo vendes como una parte del arquetipo de tu candidato, pues cala muy bien, ¿no? Y la comunicación política tiene que ver mucho con eso. El uso de los diminutivos. Por ejemplo, Uribe lo tiene súper bien craneado, ¿no? Hijitos, estas carnitas, estos huesitos. Bueno, le habla a un Los niño, huevitos, los le huevitos. habla los 3 huevitos, le está hablando a un niño, entonces, o a una niña. Entonces el votante en un nivel inconsciente asocia ese personaje, ese discurso con una carencia básica. Por eso hay gente que se hace matar por Uribe como se haría matar por el papá. Y lo mismo del otro lado, ¿no? Desde del lado de Petro. Y vamos a ver si Rodolfo Hernández llega a eso. Yo creo que no, porque Rodolfo es más como el show de, ¿sabes? De estos outsiders, aunque creo que Hernández no es ningún outsider, pero bueno, lo llaman outsider, eh, donde viene a patear el tablero. Y a la gente le gusta patear el tablero porque la gente no prefiere patear el tablero que resolver la partida. Entonces, eso conecta mucho la grosería, porque claro, el adolescente o preadolescente es rebelde y es grosero. Entonces, y digamos como dependiendo del nivel de desarrollo de la sociedad, aquí en España somos muy parecidos a las campañas políticas, los colombianos las campañas políticas que hacemos los colombianos son muy parecidas a las que se hacen aquí en España, en el sentido de eso, ¿no? De que hay pues una prensa muy, muy amarrada, muy jugada, tú identificas perfectamente qué canal, qué cadena le va a qué partido. Mucha censura también, es impresionante la censura. Incluso, por ejemplo, canales como RT, con esto de la guerra con Rusia, aquí los han clausurado, aquí no puedes ver RT. Y pues eso te va dando la idea de a quién tienes que convencer, ¿no? ¿Cuál es tu público? Aquí hay un ascenso de la derecha, indudablemente, con un partido que se llama Vox, que ha comido un pedazo de la votación del espectro político, que antes tenía un partido que se llamaba Ciudadanos, que era muy parecido, digamos, a la idea de un partido de centro. Ese partido se ha ido a debacle y toda esa gente se ha movido a la derecha y a la derecha extrema, en este caso Vox, porque el PP, que es los conservadores, o digamos los conservadores de España, y el PSOE, que sería el equivalente a los liberales de España, siguen teniendo más o menos los mismos votantes. Entonces, para resumir, yo pienso que es un tema mundial, la estupidización colectiva es mundial, la falta de análisis crítico en la educación es mundial, y creo que al poder le interesa eso, ¿no? Porque un ciudadano bien informado con conciencia crítica es más difícil de manejar y es más difícil de convencer o de manipular. Ok. Mariela, yo sé que vos estuviste muy en plan analista, muy concentrada con todo lo que pasó con Trump, con todo lo, digamos, con su mandato y con todo lo que pasó luego en elecciones. Realmente la sociedad norteamericana, comparada con lo que tenemos en Colombia a nivel del manejo del mensaje, todo esto, ¿qué tan lejana o qué tan evolucionada es? ¿Realmente hay una diferencia? ¿O esto es que somos seres humanos y tampoco es que hay mucho de dónde echar mano? Yo creo que no hay muchas diferencias. A los seres humanos nos mueven las emociones. Y en un momento electoral, yo creo que lo que hacen los consultores o hacemos los consultores es hacer un proceso como se hace en el mercadeo de investigación,
analizar nuestros votantes, nuestros votos duros, nuestros votos posibles, los votos imposibles, y empezar a segmentar en función de diferentes características y se construye una narrativa del candidato. Eso mismo ocurre acá. Ahora sí quisiera decir algo, digamos, más como experiencia personal, y es el impacto que tienen, digamos, que yo siento que tuvo Donald Trump en la sociedad. Creo que hay una sociedad muy dividida, donde hay unas emocionalidades muy altas. Pues yo vivo, digamos, en un estado, Massachusetts es un estado liberal. Acá no se siente lo que se siente, digamos, en otros estados, pero sí es muy complejo cómo esas narrativas de líderes en función de hacer señalamientos hacia determinados grupos, en el caso, por ejemplo, los inmigrantes, empiezan a generar unos efectos muy fuertes en cómo los ciudadanos interactúan entre sí, especialmente con una población migrante. Entonces, yo creo que no hay muchas diferencias. Al final, la forma en la que se construye la estrategia es la misma. Y sí estoy viendo un escenario muy similar en Colombia alrededor de dos candidatos que tienen unas narrativas altamente emocionales, que, insisto, sirven para ganar, sirven para llegar al poder, pero que esto tiene repercusiones fuertes en el proceso democrático, también frente a cómo la sociedad o cómo los ciudadanos se acercan a las instituciones, y en algunos puntos cómo esas narrativas de señalamiento entre un bando y el otro, por así decirlo, generan unas divisiones muy fuertes. En el caso de lo que generó Donald Trump, acá sí se siente, y sí se sienten señalamientos fuertes. Personalmente yo nunca he sentido, yo había vivido antes acá, pero nunca he sentido miedo a hablar en español en la calle, y eso es fuerte. E insisto, yo estoy en un estado que es liberal, demócrata en su mayoría, y con todo eso, la situación hacia los inmigrantes es hacia unos señalamientos, y eso se da cuando hay líderes que tienen los micrófonos, que tienen el poder y legitiman este tipo de narrativas. ¿Qué debemos hacer nosotros como docentes, como consultores y quienes tengan micrófonos y líderes de opinión? No legitimar este tipo de narrativas, que los líderes los utilizan para llegar al poder, pero pues dejan unas grietas muy fuertes. Ok, terrible eso que decís del miedo a hablar español en un país que tiene, ¿qué? 40 millones de latinos, una cosa así. Es el segundo idioma que más se habla en Massachusetts, por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, yo quiero hacer un pequeño salto digamos, a lo que tenemos en este momento, que son dos escenarios. Y quiero comenzar, por eso la imagen de Francia. Ayer un grupo grande, un colectivo muy grande de feministas, feminista dura, de buena línea, de una línea muy clara, muy profunda, muy pensada, hicieron un debate al cual invitaron a Rodolfo Hernández y a Gustavo Petro. Rodolfo Hernández no fue. Lo interesante, ojalá que si no lo han visto, chévere que lo vean, por ahí está el link volteando, fueron como 3 horas, 2 horas y pico de debate. Me llamó la atención 2 cosas, 3. La primera, a este man lo cogieron contra las cuerdas y le hicieron unas preguntas que lo sacaron del libreto, y que yo decía, pues pucha, donde uno esté sentado allá, o sea, yo me imaginaba 2 segunditos yo sentado ahí, uno comenzaría a sudar, pues, porque realmente había una presión bastante dura, un escenario grande, un teatro grande lleno de feministas instruidas, claras, con profundidad, pero además de eso tenían 20.000 personas conectadas en ese momento, y no es una metáfora, fueron 20.500 conectadas. Y entonces, obviamente muchas de ellas, o todas las que estaban allí, y digamos, se sienten muy representadas por Francia, y por reflejo con Petro. Y allí la discusión en la casa ayer, en mi casa con mi compañera, era el peso político de la mujer y de la mujer feminista que tomó una posición. Aquí es cuando lo estamos comenzando a ver. Eso era algo que estaba como muy tranquilo, de pronto con Francia se comenzó a despertar un poco, pero tengo la percepción de que realmente
este movimiento de mujeres y todo esto que ha pasado y esa capacidad de tener unos códigos comunes, la pañoleta verde, la pañoleta morada, los discursos, las arengas, pueden hacer un hueco muy interesante, sobre todo porque van a demostrar que la mujer tiene un peso político mucho más grande de lo que nos habíamos imaginado. Sin embargo, y ahí cojo algo que había dicho Mariale ahorita, tiene mucho que ver con la segmentación. Y yo veo que en las etapas primarias de la campaña de Petro, la segmentación hacia el feminismo fue, por decirlo poco, muy sutil. ¿Cuál es la opinión, Llano, sobre este paso que da la campaña de Petro a coger todo el movimiento feminista? ¿Cómo lo ves? Bueno, es clarísimo que cuando tú analizas las encuestas, casi todas las encuestadoras te dan lo mismo, un hueco en intención de voto por Petro en mujeres de 35 a 55 años. Esas mujeres que generalmente ya son madres de familia, que generalmente ya tienen, digamos, un hogar consolidado, una pareja, un compañero o algo así, le tienen miedo o le tenían miedo a lo largo de la campaña a una de las propuestas que, digamos, o de los miedos que vendía la otra campaña, que era la venezolanización de Colombia. Esto porque la mujer en su rol tradicional es la que cuida de la familia, ¿no? Y es la que cuida, por ejemplo, de cosas tan importantes como la alimentación tradicionalmente. Entonces, ese gap, ese vacío en esa intención de voto, te hace ver que se muevan campañas específicamente destinadas a visibilizar a la mujer en la campaña del pacto histórico. A mediados de febrero, marzo, se empezó a visibilizar la figura de Verónica Alcocer y también la figura de Sofía Petro. Esto para movilizar ese voto tanto en las mujeres de 35 años hacia arriba como en las mujeres jóvenes, con Sofía. Y realmente lo que está pasando ahora es que, claro, ha quedado Rodolfo Hernández, que es un candidato con posturas abiertamente machistas, abiertamente retrógradas, incluso algunos lo tildan, aquí en España, por ejemplo, lo tienen por nazi, por fascista y por atracapobres. Entonces, eso dice la prensa de Rodolfo Hernández aquí en España. Entonces, y porque aquí hay un movimiento de mujeres muy fuerte. Y entonces el tema de que él haya dicho esa frase que puede haber sido sacada de contexto o entendida fuera de contexto, de que la mujer es mejor en la cocina, pues eso ha reventado las redes de mujeres y ese feminismo que en un principio de la campaña, estoy de acuerdo contigo, era muy reacio, era muy... Y recuerdo que hubo incluso unas peleas fuertes con feministas representativas en las redes sociales que no apoyaban a Petro y que pensaban que a Francia la estaban utilizando. Eso se empieza a componer cuando Francia finalmente es ratificada como vicepresidente. Ahí entra el feminismo duro en la campaña. Y este tema del debate, pues yo creo que Rodolfo Hernández obviamente no iba a ir, él no tiene interés en un debate. Y pienso que Petro, claro, le ha tocado aprender mucho. Yo creo que su hija ha sido fundamental en ese proceso porque su hija está en el proceso de formarse como feminista y lo está formando a él como feminista. Y pienso que también obedece a eso, ¿no? Un gap en la intención de voto. Y el otro mercado que les queda a la campaña de pacto histórico para buscar votos es el abstencionista, la persona que no votó. En Colombia, en la última elección hubo 17 millones y medio de personas que están inscritas, no votaron. Entonces ahí hay un mercado grande que también el discurso de mujer pues atrae más cuando hay un discurso tan negativo desde la otra campaña. Ok. Mariale, ¿qué pensás o cómo ves el movimiento feminista como una fuerza política? Pues yo creo que puede ser definitiva. O sea, yo tal vez porque estoy muy cerca o porque estoy muy permeado por mi compañera, pues que es una activista muy fuerte en el tema, uno ve la capacidad que tienen. Eso me contaba que habían hecho una convocatoria para alguna vaina y que se les habían metido 40,000 personas en los formatos de Google para poder recoger base de datos y que no se imaginaban que eso iba a ser de tanta gente. Es decir, es una semilla muy fuerte en ese sentido. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, pues varias cosas. Definitivamente necesitamos más mujeres en el poder.
y necesitamos que realmente hayan garantías para que las mujeres lleguen al poder, pero no como una estrategia electoral para conseguir votos, sino realmente porque nos van a garantizar las condiciones para llegar al poder. En ese sentido, quiero hacer referencia a algo. Yo creo que este cambio en la agenda de Gustavo Petro responde básicamente a movilizar esos votos de las mujeres, tratar de cautivarlos. Sin embargo, deja muchas dudas frente a su real interés de que las mujeres lleguen al poder. Yo creo que Francia Márquez logra hacer la fórmula vicepresidencial porque ella se lo ganó. Claro. Porque ella se lo ganó con votos y lo demostró. Pero adicionalmente, porque no poner a Francia Márquez como su fórmula vicepresidencial ponía a Gustavo Petro en una situación bastante incómoda y se iba a echar encima y iba a perder muchos votos. Entonces, no es que le esté haciendo un favor, ella se lo ganó y lo demostró en marzo. Pero por otro lado, sí nos deja muchas dudas, a mí como mujer, cuál es realmente su intención frente a la agenda mujer, más allá de ganar y de conseguir votos, dado que cuando se hablaba del rol de Francia Márquez, antes de que ella demostrara en las urnas su capacidad como líder, pues no era tan claro que le estaban dando la posición que ella se merecía. Y adicionalmente hay mucho ruido alrededor de cuál es el papel que tienen las mujeres, más allá del papel que tiene su esposa y tiene su hija, en el pacto histórico. Entonces, yo sí creo que hay un ajuste, y especialmente por lo que dice Eduardo, porque saben que les genera una gran diferenciación con Rodolfo Hernández, logran ganarse la agenda mujer porque saben que esa es una agenda difícil para el candidato Rodolfo Hernández, pero desde mi punto de vista respondes netamente a una estrategia electoral para movilizar votos. Si al final Gustavo Petro llega a ser presidente, falta ver realmente cuál va a ser la agenda mujer y si efectivamente hay un interés real para que Francia Márquez tenga un rol activo como vicepresidenta o como ministra, como decidan hacerlo, porque a veces cambian el discurso. Entonces, a ver si efectivamente le da la posibilidad de generar ese rol. Pero definitivamente sí necesitamos más mujeres más allá del titular, porque las feministas con su lista de Estamos Listas, que creo que es un caso muy interesante para analizar en el caso de Colombia, que creo que también van a tener un rol muy importante en las elecciones locales del 2023. Es un grupo que tenemos que tener en cuenta, pero más allá de ganar realmente votos. Y por otro lado, invitar a las mujeres a que se lancen a la política. Necesitamos más mujeres, más allá de ser fórmulas vicepresidenciales, que lo utilizan como una estrategia electoral. Yo personalmente quiero ver más mujeres en roles de poder y en posiciones de poder. De acuerdo totalmente. De acuerdo. Hay una cosa que también marcó esta nueva, yo no sé si esta nueva manera de hacer política, pero yo sí siento que ha habido como un quiebre en la historia, al menos en la historia reciente, y es el estallido social. El estallido social, una de las cosas que para mi concepto nos ha dejado es que comenzamos a encontrar de manera frontal otros espacios para poder hacer propaganda, para este caso los muros. Comenzamos a encontrar unos murales muy fuertes. Sin embargo, para Cali tuvimos una respuesta, digamos, violenta también, lo puede uno ver desde cualquiera de los dos lados, y fue el tema de repintar las paredes. ¿Hasta qué punto este tipo de comunicación realmente aporta? ¿Hasta qué punto se vuelve ruido? ¿Hasta qué punto es arte? Y si en el caso de ustedes dos como consultores llega sobre la mesa la posibilidad de venir, vamos a hacer una pintada en un muro enorme, aquí no hay permisos de nada, es simplemente hágale y camelle, ¿ustedes cómo se pararían frente a una decisión de esas? Es decir, a utilizar los espacios públicos de la ciudad para hacer este tipo de cosas de un lado y del otro, o sea, lo vemos desde los dos lados. ¿Piensan que es un espacio válido, es un espacio que se puede usar o allí digamos que deberíamos tener como un límite frente a eso? El respeto por el espacio de la ciudad. Ya no. Pues, Lobsan, hay una cantidad de reglas urbanísticas que delimitan qué se puede hacer y qué no se puede hacer en una campaña política. Por ejemplo, lo del publiposte, poner afiches en los postes,
Eso está prohibido, pero eso se hace. El tema de los murales, a mí me parece que Estamos saludando a Wilson Arias en ese comentario. Hola, hola Wilson. ¿No? Hola Wilson, limpia la ciudad, por favor. Sí. Sí. Y el tema de los murales creo que tiene que ver más que con el mensaje, es un tema de control territorial, ¿no? Sí. En este territorio mandamos los que tenemos este mural. Y el tema de repintarlo, pues es la batalla por el espacio, ¿no? Por el territorio. Creo que, y que empato con una pregunta que están haciendo en el chat, eh, eh, lo que te cuesta montar un mural, la logística, el tiempo, el permiso, si es que lo pides, o repintarlo, o lo que sea, sirve si está en las redes sociales. Ok. Si no, pues tendrá el impacto de las personas que pasan a diario por ahí, pero se reconfigura una matriz nueva donde cada acción política tiene efecto. Si va al TikTok, si va al Instagram, porque en ese sentido las campañas cambiaron de territorio, ¿no? El territorio ya no simplemente es territorio físico, sino el territorio mental, el territorio de las redes. Y hay una invasión muy fuerte porque, para responder una pregunta que está en el chat de Sara, que dice cuál es el futuro de la comunicación política, las redes, TikTok simplifican, sintetizan o analizan la política. ¿Ese es el futuro? Sí, Sara, ese es el futuro porque cada vez hay menos educación, hay menos pensamiento crítico. A la gente le importan menos las propuestas. Estoy con algo clarísimo que dijo María Alejandra al principio de esta conversación. Yo también leí los programas de todos los candidatos y el programa de Fajardo era una maravilla. E incluso en la forma de presentarlo, ¿no? Tú desplegabas una pantalla, te salía otro PDF, una vaina muy bien jalada, pero a la gente no le importa eso. Y yo hago un poco el símil de, todo el mundo sabe que la quinoa es buena, pero prefieren la pizza, ¿sabes? Entonces es como que, y somos seres muy básicos, ¿no? Y cuando tú te conectas como creativo de una campaña, como estratega de una campaña, con ese promedio básico de tu votante o el público al que le quieres llegar, pues, hermano, ahí le pegaste el perrito. Y pienso que hay cada vez más que pensar cómo esa simplificación se llena también de contenido y de calidad, porque claro, podemos tener videos de 30 segundos, pero videos de 30 segundos que te van a cambiar una forma de pensar o te van a impactar la vida. Yo he venido jugando hace muchos años con el tema del microcuento, porque yo antes escribía crónicas o artículos de 500 palabras, 600 palabras. Mira, la mayoría de gente llegaba a las primeras 30 o a las primeras 100. Y uno entiende que no tanto por banalización como por la velocidad con la que se debe comunicar un mensaje, hoy en día entonces te encuentras el formato de TikTok que es, bueno, no sé, 30 segundos, o la historia de Facebook que son 35 segundos, entonces, claro, en la cuña radial antigua se jugaba un poco a eso, ¿no? Las cuñas de 30 segundos, recuerdo mucho que uno tenía que pautar y le decían a uno, paute muchas veces para que la palabra se recuerde y no sé qué. Bueno, usted y yo que somos de vieja escuela, Lobsan, eso hoy en día no tiene nada que ver, sino que toda la campaña está aquí. Y como eso está santo día y noche al lado de uno, entonces la campaña hoy en día está todo el tiempo al lado de uno. Ni para ir al baño te dejan descansar de campaña. Entonces, creo que en ese sentido hay que pensarse cómo crear productos de calidad que vayan a ese formato y que también eduquen en ese tiempo. Entonces el reto es grandísimo porque en 30 segundos dar el mensaje, dejar una enseñanza y generar recordación, bueno, cada vez se pone más compleja el tema. Sí, yo quisiera, con María Alejandra, que sé que tiene un compromiso ahora, muchas gracias por tu tiempo. Vos como analista, como consultora, a una persona de la edad de Rodolfo Hernández, del talante de Rodolfo Hernández, en un futuro cercano le dirías, oiga hermano, haga TikTok, vaya y coja un pato, que ahorita vamos a ver el tema del pato, ponga de las gafas, de alguna manera es como el tío cincuentón que sale a bailar reggaetón en la fiesta de 15 de la sobrina, ¿entendés? ¿Vos lo recomendarías? ¿Sería una posición válida en este momento? Yo creo que más allá de la edad,
es la forma de ser, la personalidad del candidato. Sí. Entonces, yo soy terrible para ese tipo de cosas, por mi personalidad. Pero mi hermana, que es similar, en mi edad, ella le fluye por su personalidad. Entonces, yo creo que es entender la personalidad del candidato. Segundo, yo creo que uno tiene que estar en los canales donde están las audiencias y donde está la gente. Y en este momento, casi todos nuestros segmentos están en las redes sociales, entonces tenemos que estar ahí. Y hay un caso muy interesante de cómo, por ejemplo, en el caso de TikTok, pero yo creo que Rodolfo Hernández sí es exitoso en TikTok, pero yo creo que es mucho más exitoso en Facebook, y esto viene desde cuando fue alcalde de Bucaramanga. Creo que tenemos casos interesantes como Javier Herbas en Ecuador, que él logra ser tercero en la campaña presidencial y también se volvió famoso por TikTok. ¿Por qué? Y le llegó a los jóvenes. ¿Por qué? Porque tenían una narrativa clara, un mensaje coherente, sencillo y que generaba emocionalidad. Entonces yo creo que el éxito de Hernández, que a él le gusta que le digan el viejo, de acercarse a esas nuevas generaciones, es porque él tiene los atributos de un candidato que la gente está buscando en este momento y porque adicionalmente logró generar una estrategia de comunicación en función de lo que la gente quiere en este momento. Entonces, la gente en este momento no quiere, y esto está en estudios de opinión, lo he encontrado en diferentes investigaciones, la gente en este momento no está buscando a alguien que cuide la democracia, no está buscando a alguien que cuide las instituciones, está buscando a alguien que luche contra la corrupción y que solucione unos problemas más puntuales, como el caso de la pobreza y el hambre. Y él claramente lo dice, y lo dice como dice Eduardo, casi como un abuelito y en ese arquetipo de padre que la gente lo entiende y es cercano. Entonces, pero además logró una bandera a la lucha contra la corrupción, que es lo que la gente quiere escuchar. Entonces logró una estrategia, para mí, una estrategia de comunicación, principalmente comunicación digital, bastante estratégica, a lo que la gente quiere en este momento. Para mí, Rodolfo Hernández no es una casualidad que ha llegado a segunda vuelta. Él es un producto político en función de lo que la gente quiere en este momento. Una desconexión de los políticos tradicionales, quieren algo distinto, alguien que luche de frente contra la corrupción y que hable de una forma clara y sin enredar tanto. Y él logra hacer eso. Y tiene un componente adicional, es divertido cuando habla. La gente se ríe cuando lo escucha. Entonces, eso me genera una emoción y genera una esperanza después de haber vivido estallidos sociales, pandemia. La gente quiere esperanza, la gente quiere poder soñar en un futuro mejor. Bien sea que me va a generar estabilidad en la democracia, que eso es un segundo tema. Y ya para cerrar, yo creo que hay un error de la estrategia de comunicación en este momento de Petro. Ellos están apuntándole a esos mensajes y si fuera por eso, hubiese pasado segunda vuelta a Fico, porque ese era el mensaje de Fico. La estabilidad, la democracia, la libertad, las libertades, y eso no es lo que la gente quiere, ese no es el problema, ese no es el dolor que hay en este momento en los colombianos. Entonces, el punto es que Rodolfo Hernández logró conectar con la gente de diferentes generaciones. ¿Por qué? Porque es un candidato que en su mensaje lucha contra la corrupción, tiene los atributos para hacerlo y no está rodeado del establecimiento, que eso es lo que la gente también quiere. Así tenga un programa de gobierno medio flojongo. ¿Pasa un segundo plano, tal vez? El programa de gobierno yo lo leí, no me parece tan flojongo. Tiene indicadores igual que el de Petro. Pero ¿cuántas personas se leen el programa del gobierno? Es que a eso voy. Precisamente porque, insisto, para mí el programa de gobierno de Fico estaba bien hecho, tenía indicadores, tenía metas. El programa de gobierno de Fajardo estaba muy bien hecho. Y si ustedes quieren hacer un estudio de todas las problemáticas que hay en el país y posibles soluciones, váyanse al programa de gobierno de Fajardo. Pero tenemos dos programas de gobierno que ninguno me dice cómo van a hacer las cosas, porque el de Petro es una poesía. No sé si ustedes lo han leído. Es una poesía, porque no dice el cómo lo va a hacer. Vamos a generar tantos empleos. Ok, ¿cómo? ¿De dónde va a salir la plata? ¿Cómo lo vamos a financiar? Y al final tenemos dos candidatos que no tienen unas propuestas claras ni el cómo lo van a lograr. Entonces, vienen siendo dos productos políticos en función de lo que la gente quiere. Y es unas narrativas que lograron conectar con las necesidades, los deseos y algo que decía Eduardo, las aspiraciones de la gente.
Y contrario a otros candidatos, sí creo que el que más genera emoción es Rodolfo Hernández. Gracias, Mario. Muy amable. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Una feliz tarde. Que te rinda con tu Chao. reunión ahora. Nos vemos. Gracias, chao. Ya no me vaya a ir. Espere, nos faltan 3 cositas que quiero que veamos. Primero, Yo rescaté este pato. Lo tenían en una jaula. Y ahora vive aquí, como lo pueden ver, libre, feliz. Con cada buena acción que hacemos, podemos empezar a cambiar el país. No esperemos al 29 de mayo. Reto a Natalia París, a Juan y a Tatiana, la que hace ejercicio, a que empecemos a hacer esas buenas acciones. También reto a Petro, a Fico, a Fajardo y a Ingrid Betancourt para que empiecen también a hacer buenas acciones para arrancar el cambio. Y a todos los colombianos para que hagan una buena acción y la suban a redes y etiqueten a 3 amigos con el hashtag El Cambio Comienza Hoy, para que ellos empiecen también a hacer buenas acciones. El cambio comienza hoy. ¿Cómo la ve mi pato? No, pues mira, hay muchas cosas de que hablar en ese anuncio, pero una que te voy a hacer caer en cuenta, que no sé si tú ya la has visto, que la gente muy probablemente no se la ha dado cuenta, es este gesto. Ese hace un 8 de infinito al rematar las frases. Y eso sí, eso te genera, o sea, te distrae. El 8 del infinito, cuando tú lo haces todo el tiempo, mientras estás hablando y analiza muchas de las intervenciones de él y te lo vas a encontrar, te lleva a que haya un mensaje casi que subliminal con su lenguaje corporal, ¿no? Y lo otro es cómo está armado, digamos, el relato, ¿no? Entonces yo rescato, ya, yo salvo. Estábamos encerrados todos como el pato y él nos va a liberar. Entonces es digamos, como muy bien construido. El tema de retar a los otros comunicadores, entonces te pone en una situación de fuerza porque tú eres capaz de retar a alguien y en este caso reta a sus rivales políticos y a sus rivales faranduleros. Es como ponerse al mismo nivel. Claro, exacto, exactamente, los pone al mismo nivel. Entonces, muy interesante. Y otra cosa que es súper interesante de la comunicación política, Rodolfo, es la edición. Por ejemplo, cuando dice Ingrid Betancourt, ¡cuac! Entonces, Ingrid Betancourt le une la nula, ¿no? La por debajea, porque es como Ingrid Betancourt, ¡cuac! Ya, entonces eso está súper bien montado, súper bien analizado. Es que a eso voy, Llano, a eso voy. Sí. Y es que cuando yo comencé a ver las propuestas de TikTok de este personaje, yo dije, hombre, pues finalmente hay una mente poderosa detrás de esto, o sea, se ve que hay un trabajo muy hilado, que no es casual, que es una cosa muy bien conectada. Sin embargo, yo me imagino las primeras discusiones del asesor diciéndole a una persona de este talante, siguiendo lo que decía María, le dejamos el tema de la edad de un lado, pero pues es que el man es recio, es que es santanderiano de pura cepa y el man habla golpeado y tal, y un tipo con esta sequedad y con esa fuerza, hacer cosas como esta que te voy a mostrar, pues como que yo en ese primer punto dije, la venta de la campaña internamente tiene que haber sido muy, muy contundente para que el tipo dijera, listo, me monto en el bus, ya te esto. A ver si nos carga acá. Va. Paciencia. Vamos a ver. Es una guarida de... La guaracha del ingeniero. Yo no sé, tal vez ahí hay un mensaje cruzado que solamente vamos a ver si funcionó o no funcionó en un par de semanas en votación, y es un tipo mayor sin ningún tipo de modernidad, se monta en un canal moderno
Ojo, TikTok hasta hace un par de meses era un canal que se utilizaba para pelados muy pollos, para gente muy joven, y este man se monta en un canal con esto que no tiene nada que ver con él, con su rango de edad, con su rango de gente, y la gente está matada con esta vaina. Yo siento que también hay un tema allí del show que también se vuelve muy importante en este sentido, y hasta qué punto el show debería ser el gatillo que detona una votación y no realmente las propuestas que están por debajo de esto. Ahí es cuando yo comienzo a decir en qué estamos. Ya, pues, mira, creo que la campaña está fundamentada en su hermano, que es filósofo y filólogo. O sea, y ellos tienen una idea de que es la ética y la estética en la política. Y entonces en este caso apelan a un formato y a una estética que claramente no tiene nada que ver con él, pero cuando pones el contraste, casi que te da la idea de lo que no debería hacer. Entonces, para ponerte la clásica, la monja sexy en los 31 de octubre, ¿no? Entonces, monja sexy es igual a Rodolfo viejo joven, ¿ya? Entonces, jugar con esos tabúes también de la sociedad, ¿no? El viejo, y entonces el tema del viejo, pero entonces es un viejo sabroso. Muy sabroso, ¿no? Y entonces y robar la palabra sabroso al vivir sabroso de Francia es muy importante, ¿ya? Entonces, y creo que cosas como por ejemplo, jugar con el tema de la sexualidad, ¿no? Entonces, ¿qué piensan las mujeres? ¿O se vuelve atractivo un tipo de 77 años alrededor del poder? Hay un arquetipo ahí que trata de vender eso. Eh, Muy interesante, muy bien manejado. Como te digo, yo no creo que él sea el que toma las decisiones, No. pero sí creo que hay un equipo de gente pues, que sabe mucho de esto y la tiene muy clara, ¿no? Y también hay una cosa allí ya para ir cerrando, y es que muchas veces uno se encuentra con los clientes que te dicen, vení, yo necesito que me ayudes a entender cómo puedo manejar esto. Uno va y propone algo y el cliente dice, no, yo lo voy a hacer de esta manera porque es tal. Y en este punto, yo digo, pues número uno, la idea tiene que haber sido muy bien vendida desde adentro, Sí. pero también el tipo, en últimas, pues dice, pues hágale, que hay que hacer tal cosa, que hay que ir a ponerla, que hay que ir a coger un pato, hágale, yo no tengo rollo con Pues es eso. que Rodolfo se describe a sí mismo como un vendedor, ¿no? Y cuando tú eres un vendedor, pues tú estás dispuesto a hacer casi que cualquier cosa por vender. Entonces, pienso que eso tiene que, mejor dicho, no creo que haya dudado un momento. Además, mira, es un tipo de 77 años. ¿Tú crees que le importa algo de eso hoy en día? O sea, si no me importa a mí que tengo 42, o sea, uno ya, digamos, toma ciertos compromisos y ciertas decisiones que vamos hasta el final. Hay una pregunta en el chat que hace Claudia Llanos que dice cómo explica su crecimiento, me imagino que el de Rodolfo, a pesar de los juicios que tiene actualmente, me imagino, por corrupción. Y de nuevo, vamos al tema básico. En este caso se está vendiendo Rodolfo como arquetipo en sí mismo, pero también lo que vende realmente en esta segunda parte de la campaña, en esta segunda vuelta, es el antipetro. Entonces Rodolfo puede ser misógino, nazi, robar a los pobres, mira lo que quieras, pero como es antipetro, todo aquel que es antipetro va con él y descarta todas esas otras racionalidades, como que va a ser va a ir a juicio prontamente por un caso de corrupción con Vitalogic. Y pues a la gente no le interesa. O hay un poco también como el tema de Trump, ¿no? Que Trump decía, yo puedo salir a la Quinta Avenida y dispararle a alguien y no me va a pasar nada. Es un fanatismo que ya no entiende de racionalidades ni de argumentos. Dos preguntitas para que podamos cerrar. La primera es, ¿qué enseñanza, yo sé que vos sos un tipo al que le gusta estudiar, qué enseñanza te deja a vos la campaña de Rodolfo Hernández para tu futuro, para tu vida como profesional? Una enseñanza. Hay que arriesgarse más y hay que enseñarle al cliente que debe arriesgarse más. Porque precisamente no arriesgarse es jugar a lo mismo. Y ahí la frase de Einstein, ¿no?
la definición de estupidez es repetir lo mismo esperando resultados distintos. Vemos que aquí se rompe el molde y se obtienen resultados distintos. ¿Y qué enseñanza te deja lo que ha pasado con la campaña de Petro de Francia? Hombre, pues eso para mí ha sido una campaña muy, muy bonita, de muchas reivindicaciones. Nada más el hecho de que Francia sea candidata, una mujer negra del Pacífico colombiano, sea candidata a la vicepresidencia, ya eso en sí mismo es un hecho político tremendo. Y creo que lo más importante es que está habiendo un despertar de conciencia colectivo que cada vez coge más fuerza y que, digamos, independientemente de eventos curiosos, como por ejemplo que la noche del domingo, donde saca más de 8 millones de votos, casi 9 millones de votos, la gente se siente derrotada. Entonces son unas paradojas tremendas, ¿no? Y cómo el adversario juega con eso, ¿no? Porque, claro, increíble que ganando se sientan derrotados y se demore 2, 3 días en la gente como espabilarse y decir, no, pero es que en realidad fue que ganamos. Entonces vamos a ver qué termina de pasar. Yo tengo, digamos, obviamente una inclinación muy clara y es la campaña de Petro. Yo creo que Rodolfo Fernández sería nefasto para el país, mucho más allá de cualquier otra consideración por su forma de ser. Es muy parecido a Fujimori. Creo que sería un Fujimori en potencia para Sí. Colombia. Y me causa mucho temor que no tenga nada que perder. Porque cuando tú no tienes nada que perder, mira, te mandas a lo que sea. Y puede mandar el país a lo que sea. Y eso puede ser muy peligroso. Está bien, déjame, yo sí creo que uno debería, pues estamos llamados a tomar posición. Y algo con lo que yo pues he estado tratando como de hacer un poco de pedagogía, pues finalmente uno es profe antes de cualquier cosa, es, mire, si María Alejandra va a votar por el ingeniero, si María Alejandra va a votar por Petro, antes de cualquier cosa es mi amiga, y eso uno no lo puede tirar a la borda. Ahora, cuando estás en un espacio abierto como este y llega gente y te arrea la madre a vos o a tus amigos, ahí sí yo tomo distancia con eso. Entonces creo que aquí el llamado es, hagámonos pasito entre todos, chévere que comentemos las cosas de todos, pero pues cuando usted quiere insultar a alguien, pues lo insulta por interno, porque es que de frente, con toda la recua de amigos, pues es como harto. Entonces, un poco de mucha tolerancia con este tema que nos viene, que viene de unos días bastante fuertes. Yo quiero dar las gracias a José Jairzinho Caicedo, Juan José Gallón, Santiago Salazar, María Alejandra, siempre muchas gracias. Juan Carlos Quintero, que fue quien hizo la primera pregunta con respecto a TikTok, muchas gracias, un gran amigo también. Irina, Silvia Liliana, Andrés Lombana, Mónica Salcedo, Jessica Carvajal, Jen Jaramillo, Anieta de Vic, por supuesto, Juan Carlos Salguero, que debe ser primo o algo allí, toca mirarlo. Y Eliana, Viviana María, Claudia, por supuesto que también hace unas preguntas allí muy interesantes, y Juan Manuel, que nos está hablando del efecto teflón, que dice que vos sos el máster Saiyajin en explicar el tema del maestro del efecto teflón. En principio, pues nada, de verdad muchísimas gracias Diego Fernando Silva también, que nos quedó allí un tema por hablar con él, que hablaba de Bucaram, más Bucaram que Fujimori. Y por supuesto el Mono Saraste, que también pasó a saludar, Iván Darío Posada, Jennifer Vanegas y por supuesto la muy amada Yerili Polanco. Janito, muchas gracias hermano, nos seguimos viendo en el chat chévere, sabrosongo de los amigos La gente descarriados. calidosa. Sí, la gente descarriada. Hay que cambiar el nombre, hay que poner los descarriados, hermano. Bueno, se aceptan propuestas. Un abrazo, Lobsa. Muchas gracias por el espacio. Un saludo a toda la gente que estuvo viendo y a los que nos verán en el futuro. Y bueno, que esto se resuelva en paz. Creo que es lo más importante. Que haya una salida pacífica a esta situación y que se respeten las instituciones y bueno, que al final del día tengamos la posibilidad de seguir construyendo una mejor sociedad, ¿no? Eso es. Y que no nos toque irnos del país para vivir sabroso. Y que no nos toque, de acuerdo. Muy bien. ¿Listo? Muy bien dicho. Un abrazo grande, Janito. Y para todos, para todas, para todos los que están por aquí, todas las que han pasado también, muchas gracias.
Espero que el espacio haya sido provechoso, espero que hayamos logrado mantener el equilibrio budista que es tan complejo, de no salir uno pues allí como con el corazón en la mano. Nos seguimos viendo en el Café Creativo. Muchas gracias a la gente de Café Macondo. Como siempre, Carlos Mauricio, un man muy, muy comprometido, muy querido también. Al maestro Coltrane, que está ahí atrás, siempre hablando del amor supremo. Y nada, nos vemos por ahí en el camino, en los andenes. Seguiremos conversando en otro Café Creativo. Muchas gracias. Mi nombre es Lobsan Salguero y seguimos en contacto. Chao.